¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente, hay que especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, trasladar el concepto teórico a un estímulo. Los requisitos de un experimento tenemos la manipulación intencional de una o más variables independientes, medir el efecto que una o más variables independientes tienen sobre una o más independientes, control o la validez interna y procurar la validez interna de la situación experimental. Dificultades para definir cómo se manipularán las variables independientes. Tenemos variables internas, variables con diversos significados, variables difíciles de alterar, socialización, cohesión, conformidad, poder, motivación individual y agresión. Guía para sortear dificultades. Consultar experimentos antecedentes, analizar si la aplicación de esos estudios puede aplicarse al contexto de nuestro, extrapolar a una situación actual, realizar varias preguntas antes de realizar la manipulación, tales como las operaciones experimentales representan la variable conceptual que se tiene en mente, los diferentes niveles de variables independientes harán que los sujetos se comporten de diferente forma. ¿Qué otras maneras existen para manipular la variable? ¿Y esta es la mejor? Incluir verificaciones para la manipulación, entrevistar a los participantes, excluir mediciones relativas a la manipulación durante el experimento. ¿Cuál es el segundo requisito de un experimento? Consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. La medición debe ser válida y confiable. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? Depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y de las limitaciones que existan. Si el investigador interesado en contrastar apelaciones emotivas frente a racionales y comerciales de televisión en la predisposición de una compra de un producto solo le interesa este problema, es variable independiente única y una sola dependiente. Pero si también le interesa analizar el efecto de utilizar comerciales en blanco y negro frente a los que son de color, agregaría esta variable independiente y la manipularía. Tendría dos variables independientes, apelación y colorido, y una dependiente, predisposición de compra. Tenemos el grupo expuesto a la apelación emotiva y comercial, el grupo expuesto a la apelación emotiva y comercial en color, el grupo expuesto a apelación racional y comercial en blanco y negro y el grupo expuesto a apelación racional y comercial en color. Se puede agregar una tercera variable independiente, que es la duración de los comerciales, y una cuarta variable, que es la realidad de los modelos del comercial, personas vivas, en contraposición a dibujos animados. Si aumenta el número de variables independientes, se incrementarán las manipulaciones que debe hacerse y el número requerido para el experimento. Entraría en juego el segundo factor limitante, tal vez no conseguiría las suficientes personas para tener el número de grupos que se requiere o el presupuesto para producir tal variedad de comerciales. En este caso, se podría medir más de una variable dependiente y evaluar múltiples efectos en las independientes en distintas variables. Al aumentar las variables dependientes no tienen que incrementarse los grupos porque estas variables no se manipulan. Lo que aumenta es el tamaño de la medición porque hay más variables que medir. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? El tercer requisito que todo experimento debe cumplir es el control o validez interna. La validez interna es el grado de confianza que tienen los resultados del experimento, se interpreten adecuadamente y sean válidos. Se logra cuando hay control. El control, si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variables dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a los factores o causas. Si se observa que una o más independientes no tienen un efecto sobre las independientes, se puede estar seguro de ello. Saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y dependientes. Cuando hay control es posible determinar la relación causal. Cuando no se logra control no se puede conocer dicha relación. En las estrategias de la investigación, el investigador no manipula una variable solo para comprobar la correlación. Lograr control en un experimento es contener las influencias de otras variables extrañas en las variables dependientes para así saber en realidad si las variables independientes que nos interesan tienen o no efectos en las dependientes. Lo mismo ocurre con un método de enseñanza cuando por medio de un experimento se desea evaluar una experiencia en el aprendizaje. Si no hay control, no sabremos si un aprendizaje se debió al método, a que los participantes eran sumamente inteligentes o a cualquier otra causa. Es decir, buscamos descartar otras posibilidades, explicaciones para evaluar si la nuestra es o no correcta. Las variables de interés, los estímulos o tratamientos experimentales. Tales explicaciones rivales son las fuentes de invalidación interna que pueden validar el experimento.
Las fuentes de invalidación internas: existen diversos factores que tal vez nos confundan y sean motivos, ya que no sabemos si la presencia de una variable independiente o tratamiento experimental surte o no un verdadero efecto. Se trata de explicaciones rivales frente a las aplicaciones de las variables independientes afectan a las dependientes. Se les conoce como una fuente de validación interna porque precisamente atentan contra la validez interna de un experimento. Se refieren a cuánta confianza tenemos a que sea posible interpretar los resultados del experimento y estos sean válidos. Y la validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control. Cuando los grupos difieren entre sí solamente en la exposición a la variable independiente, cuando las mediciones de la variable dependiente son confiables y válidas y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de datos que estamos manejando. El control es un experimento, se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de la invalidez interna. ¿Cómo se logra el control de la validez interna? El control de un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante varios grupos de comparación, dos como mínimo. Equivalencia de los grupos, todo excepto en las manipulaciones de la o las variables independientes. Varios grupos de comparación. En un experimento es necesario que se tenga por lo menos dos grupos para comparar, porque si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de validación interna o no. Si decidimos tener solo un grupo en el experimento, se expondrán a los sujetos a un programa de sensibilización, donde se proporciona información sobre la manera como vive dicha clase, sus angustias, los problemas, necesidades, sentimientos, aportaciones a la sociedad, etc., para luego observar el nivel de perjuicio. Es posible que bajo el nivel de perjuicio se deba al programa de sensibilización, que es la forma de manipular la variable independiente, información psicológica sobre una clase social, pero también que los participantes tenían un nivel bajo de perjuicio antes del experimento y en realidad el programa no afectó. Aunque hubiera ese punto de contraste inicial con un solo grupo, no podríamos estar seguros de cuál fue la causa del nivel de perjuicio. Supongamos que el nivel de perjuicio antes del estímulo o tratamiento era alto y después del estímulo bajo. Quizás el tratamiento sea la causa del cambio, pero tal vez ocurrió con lo siguiente: que la primera prueba de perjuicio sensibilizara a los sujetos participantes y que influyera en sus respuestas a la segunda prueba. Así que las personas crearon conciencia de lo negativo de ser perjuiciosas al responder a la primera prueba. Que los individuos seleccionados se agotaron durante el experimento y sus respuestas a la segunda prueba fueron a la ligera. Que durante el experimento se salieron sujetos perjuiciosos o partes importantes de ellos, mortalidad experimental. Si no se hubiera observado un cambio en el nivel de perjuicio entre la primera prueba antes del programa y la segunda después del programa, esto significaría que la exposición al programa no tiene efectos, aunque también podría ocurrir en el grupo seleccionado. Es muy perjuicioso y tal vez el programa sí tiene efectos en personas con niveles comunes de perjuicios. Asimismo, si el cambio es negativo, mayor nivel de perjuicio en la segunda medición que en la primera, se podría suponer que el programa incrementa el perjuicio. Si ocurre un suceso durante el experimento que generó los perjuicios de esa clase social, pero después los participantes regresaron a su nivel de perjuicio normal, incluso podría haber otras explicaciones. Con un solo grupo no estaríamos seguros de resultados se debieran al estímulo experimental o otras razones. Siempre quedará la duda. Los experimentos con un grupo se basan en sospechas, con lo que aparentemente es, pero carecen de fundamentos. Al tener un único grupo se corre el riesgo de seleccionar sujetos atípicos, los más inteligentes al experimentar con métodos de enseñanza, los más trabajadores motivados al experimentar con programas de incentivos y los consumidores más críticos y las parejas de novios más integrados. Las equivalencias de los grupos son: para tener control no basta con dos o más grupos, sino que estos deben ser similares en todo, menos en la manipulación de las variables independientes. El control implica que todo permanece constante, salvo la manipulación o intervención. Si entre los grupos que lo conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente, las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella y no a los factores. Si a los grupos no son equivalentes, entonces nos podemos confiar en que las diferencias se deban en realidad a la manipulación de la variable independiente y no a otros factores o a la combinación de ambos. Los grupos deben ser equivalentes al iniciar y durante todo el desarrollo del experimento, menos en lo que se respecta a las variables independientes. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados de la misma manera. La equivalencia inicial implica que los grupos son similares entre sí en el momento inicial del experimento. Por ejemplo, personas muy inteligentes en el grupo, pero también deben haberlas en otro grupo. Si en un grupo hay mujeres, en el otro debe haber la misma proporción, así con todas las variables que lleguen a afectar a las variables dependientes, además de las variables independientes. El promedio de inteligencia, motivación, conocimientos previos, interés por contenido y demás variables deben ser el mismo en los grupos de contraste.
Si bien no exactamente igual, no podía existir una diferencia significativa en esas variables entre los grupos. La equivalencia durante el experimento. Además, durante el estudio, los grupos deben mantener similares aspectos concernientes en el desarrollo experimental, excepto la manipulación a la variable independiente. Mismas instrucciones, salvo variaciones que sean parte de la manipulación, personas con las que tratan los participantes y maneras de recibirlo, lugares con características semejantes, iguales, objetos en el cuarto, clima, ventilación, sonido ambiental, misma duración del experimento, así como el momento, todo lo que sea parte del experimento. Cuanto mayor sea la equivalencia durante su desarrollo, habrá mayor control y posibilidad de que si observamos los efectos estemos seguros de que verdaderamente los hubo o no. Cuando trabajamos simultáneamente con varios grupos, es difícil que las personas que dan las instrucciones y vigilan el desarrollo de los grupos sean las mismas. Debe buscarse que su tono, apariencia, edad, género y otras características capaces de afectar los resultados sean iguales o similares, y mediante entrenamiento debe estandarizarse su proceder. Entonces, la asignación de los grupos a los cuartos y los horarios se realizan al azar y se procura que los tratamientos se apliquen temporalmente a lo más cercano que sea posible. Otras veces los participantes reciben los estímulos individuales y no pueden ser simultáneas su exposición. Se deben sortear la manera en la que un día por la mañana personas de todos los grupos participen en el experimento, lo mismo por la tarde y durante el tiempo que sea necesario, los días que dure el experimento. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar es una técnica de control muy difundida para asegurar la equivalencia inicial al ser asignados aleatoriamente los sujetos a los grupos en el experimento. Tiene como propósito dar al investigador la seguridad de que las variables extrañas, conocidas o desconocidas, no afectarán de manera sistemática los resultados del estudio. La asignación aleatoria funciona mejor cuanto mayor sea el número de participantes con que se cuente para el experimento, es decir, cuanto mayor sea el tamaño de los grupos. Los autores recomiendan que cada grupo tenga por lo menos 15 personas. La asignación al azar puede llevarse a cabo empleando trozos de papel. Se escribe el nombre de cada participante en uno de los pedazos de papel y luego se lo junta todos los trozos en algún recipiente y se revuelven y se van sacando sin observar para formar los grupos. También cuando se tienen dos grupos, la asignación aleatoria puede llevarse a cabo utilizando una moneda no cargada. Se lista a los participantes y se designa qué lado de la moneda va a significar el grupo 1 que el lado del grupo 2. Con cada sujeto se lanza la moneda y dependiendo del resultado se asigna uno u otro grupo. Y de tercera forma tenemos que se puede asignar participantes a los grupos mediante el programa STATS que viene en el CD adjunto a este libro, seleccionando su programa números aleatorios. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial es el emparejamiento o técnica de apareo. El proceso consiste en igualar a los grupos de relación con alguna variable específica que puede influir de modo decisivo en o en las variables dependientes. En el primer paso se elige la variable concreta de un acuerdo con algún crítico teórico. La variable debe estar muy relacionada con las variables dependientes. En el segundo paso consiste en obtener una medición de la variable elegida, emparejar a los grupos, y esta medición puede existir o facturarse antes del experimento. En el tercer paso es ordenar a los participantes en la variable sobre el cual se va a efectuar el emparejamiento de las puntuaciones más altas a las más bajas. En el cuarto consiste en formar parejas, tercias, cuartetos, etcétera, de participantes según la variable, ir asignando cada integrante de cada pareja o similar a los grupos de experimento, buscando un balance entre estos. También podría intentarse empatar a los grupos en dos variables. Ambos deben estar sumamente relacionados porque de lo contrario resultaría muy difícil el emparejamiento. Conforme más variables se utilizan para parear el grupo, el procedimiento es más complejo.